Buenos días, doctores. Hoy vamos a hacer el video relacionado con las generalidades de abdomen y genitourinario para que conozcamos algunos conceptos sobre el abdomen desde el punto de vista semiológico y algunos puntos de evaluación específicos para cada uno de los órganos viscerales que tenemos en el abdomen. Entonces, empecemos diciendo que los motivos de consulta, que es lo primero con lo que nos vamos a enfrentar desde el punto de vista semiológico con el paciente para elaborar la historia clínica, con relación al abdomen, hay unos síntomas que son los más comunes y unos los menos comunes. ¿Cuáles de los síntomas son los más comunes? Por ejemplo, el dolor abdominal, que es el síntoma más frecuente en todas las patologías del abdomen. Casi todos los pacientes que consultan con algún problema abdominal tienen dolor. Entonces, por eso es que hay que tenerlo en cuenta y ahorita desarrollaremos algo del dolor, sobre todo específicamente que debemos recordar que hay una mnemotecnia que nos orienta a cómo investigar las características del dolor que está presentando el paciente. 2. Alteraciones en la consistencia en las deposiciones, específicamente la diarrea. ¿Ya? 3. El vómito, que es otro síntoma que acompaña no solamente a las enfermedades abdominales, sino a muchas otras enfermedades. 3. La presencia de la coloración amarilla en la piel y en las escleras, que se llama ictericia. ¿Ya? Ascitis, como manifestación de acumulación de líquido en la cavidad abdominal, típica de muchas enfermedades de vísceras dentro del abdomen. ¿Ya? Y los sangrados que podemos tenerlos por la boca, que se llama hematemesis, rectorragia, que es salida de sangre rutilante por el recto, melena, que es deposiciones de sangre digerida, y la hematoquesia, que está relacionada con materia fecal mezclada con sangre. ¿Cuáles son los síntomas que digamos, menos frecuentes en estos pacientes? Los síntomas menos frecuentes en estos pacientes son la disfagia, que está relacionado con la dificultad para deglutir, ¿ya? La odinofagia, que es simplemente el dolor al deglutir, ¿ya? Estreñimiento, que muchos pacientes están relacionados con trastorno de la motilidad intestinal, ¿ya? La pirosis, que engloba una serie de síntomas que está relacionado con molestias en el epigastrio, sensación de eruptos, ¿ya? Y un dolor en epigastrio tipo ardor, ¿ya? La regurgitación, que simplemente es la sensación de el reflujo que hace el contenido estomacal hacia la boca, ¿ya? Y el tenesmo, que es la sensación de seguir, tenesmo rectal, la sensación de deseo de hacer deposición y no sale materia fecal cuando pujamos. Bueno, como les había hablado ahorita del dolor, el dolor es una de las sintomatologías más frecuentes en este tipo de problemas, pero lo importante es que desafortunadamente no lo podemos palpar, no lo podemos oler, no lo podemos sentir, no lo podemos ver. Simplemente lo que dependemos es de lo que nos menciona el paciente y que cuando hagamos el examen físico con los diferentes signos encontremos o consigamos con muchas maniobras, algún signo de estímulo doloroso que nos manifieste el paciente. Entonces, por eso es que es importante que utilicemos la mnemotecnia de Alticia, ¿ya? La mnemotecnia de Alticia, que vamos a glosar en base a la aparición, localización, tipo, intensidad, concomitancia, irradiación y alivio, la información que nos dé el paciente. En términos generales, el dolor abdominal puede ser somático. Por ejemplo, aquellos pacientes que presentan dolor abdominal, pero de la pared abdominal, donde tenemos músculos de la pared abdominal, piel, ¿ya? Y tejido grasa, que tiene inervación somática y que el paciente puede manifestar por esas lesiones que puede presentar ahí dolor. Ejemplo, por ejemplo, que el paciente desarrolle un herpes zóster, va a tener dolor en la pared abdominal. ¿Listo? 2. El dolor visceral, que es el que más habitualmente vamos a encontrar. Entonces recordemos que las vísceras pueden ser sólidas, huecas, ¿ya? Y ellas pueden dar
tres tipos de dolor en nuestro abdomen. Entonces nos puede dar el dolor tipo sordo, que es el dolor que se caracteriza por tener un nivel de intensidad de acuerdo a la escala análoga de 4 o 5, ¿ya? O sea, es un dolor moderado, a veces hasta tolerable, pero que llega un momento en que se vuelve, digamos, molestoso, fastidioso, y es la razón por la cual el paciente, con varios días de evolución de su problema, viene hoy consulta por la sensación dolorosa que molesta. Ya en este grupo tenemos las patologías relacionadas con el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones. Ya tenemos el dolor tipo cólico, que es el más frecuente, que es el dolor que está relacionado con las vísceras huecas, ya sean intestinos delgado y gruesos, canalículos o ductos como los hepáticos y los del colédoco y Wilson, que están del páncreas, ¿ya? Y de la vesícula, el cístico, ¿ya? Y la vía urinaria. Entonces, estos conductos que son pequeños, cuando se obstruyen, dan dolor intenso y el paciente va a sentir dolor tipo pico meseta, o sea, momentos en donde va a tener pico, o sea, dolor intenso, dolor donde va a descender levemente, pero no se quita y vuelve a tomar intensidad. Ese es el dolor tipo cólico, típico de enfermedades como por ejemplo enfermedades diarreicas, colon irritable, pacientes con trastornos del útero, por ejemplo, el simple ciclo menstrual me puede producir dolor tipo cólico. Y tenemos el dolor urente, en donde tenemos dos vísceras que son huecas, ya grandes, que retienen o contienen elementos, pero que pueden dar sensación de dolor tipo ardor. Tenemos el estómago, que nos da dolor tipo ardor por irritación del ácido clorhídrico, y tenemos la vejiga, que da dolor tipo ardor por irritación de la orina. Ambos tienen nombres específicos. En el caso del estómago se llama epigastralgia y en el caso de la vejiga se llama disuria. Ya. Tenemos también lo que se llama el dolor irradiado y el dolor referido, que es importante que lo diferenciemos. Dolor irradiado es aquel dolor en donde el paciente en alguna de las zonas del abdomen, de los cuadrantes, presenta el dolor y alrededor de esa zona se traslada o se pasa, digamos así, el dolor. Entonces, ese vamos a llamar dolor irradiado. Por ejemplo, que un paciente tenga dolor en hipocondrio derecho y se pase para el epigastrio. Esta es la zona colindante o la zona que viene posterior al hipocondrio derecho, viene el epigastrio. Entonces, se está pasando hacia una zona cercana. Y tenemos el dolor referido, que para explicarlo mejor, realmente es un dolor que está relacionado con zonas distantes al órgano afectado y tiene características de dolor somático, ¿ya? Entonces, no se sabe por qué algunos pacientes hacen, porque no todos los pacientes hacen dolor referido, pero muchos pacientes hacen dolor referido, ¿ya? Y estos que lo presentan los debemos describir en la historia clínica. Poniendo un ejemplo de una víscera, la vesícula. La vesícula, cuando se inflama, va a dar un estímulo doloroso a través del nervio visceral, que va a hacer su primera estación en la médula, y después en la médula arranca con la primera motoneurona, que va a llegar el estímulo al cerebro, el cerebro lo traduce y el paciente va a sentir dolor en el hipocondrio derecho. Pero no se sabe por qué ese estímulo doloroso también estimula en la misma metámera, al mismo nivel medular, estimula a una neurona que inerva el hombro, ¿ya? Y entonces también manda el estímulo neurológico al cerebro, el cerebro lo traduce. Sin yo tener daño orgánico en el hombro, el paciente va a sentir una sensación dolorosa en el hombro y eso se llama dolor referido, ¿ya? Tenemos muchos dolores referidos en el cuerpo. Por ejemplo, en la irradiación del brazo, cuello y maxilar en el infarto es un dolor referido. Los pacientes que hacen pancreatitis van a dar dolor referido al hombro izquierdo. Los pacientes que hacen cólico renal, el dolor se puede irradiar en los hombres hacia los testículos y en las mujeres hacia los labios, ¿ya?
Los pacientes que hacen apendicitis van a sentir dolor en la piel del epigastrio o alrededor del ombligo y posteriormente van a sentir el verdadero dolor del apendicitis, que es en la fosa ilíaca derecha. Eso es lo que estamos hablando del dolor referido. Ahora vamos a hablar de lo que conocemos como síntomas prevalentes que son importantes de describir en las patologías abdominales. Tenga el paciente el síntoma o no lo tenga, porque si lo tiene lo describimos y si no lo tiene lo negamos. Entonces, que son fiebre, las características de las deposiciones y el vómito. Empecemos con las deposiciones. Entonces, es frecuente que el paciente que consulte con patología abdominal y que va a tener dolor y otra serie de síntomas, nos va a referir cambios en las características de las deposiciones. Entonces, es importante que encuadremos hagamos una definición precisa de lo que es diarrea, ¿ya? Entonces, hablaremos de diarrea aquel paciente, ojo, aquel paciente que tenga más 3 o más deposiciones. Si tiene 3 o más deposiciones y que sean líquidas, o sea, que tienen que tener número de 3 o más y que sea líquida, hablaremos de diarrea. Aquel paciente que haga 5 deposiciones, pero de características blandas o normales, simplemente mencionaremos que el paciente tiene aumento de las frecuencias en las deposiciones. Y aquel paciente que haga una y líquida en un día, no podremos decir que tiene diarrea, sino que tiene simplemente una deposición líquida. Otra de las características que debemos mencionar son la consistencia, y para eso tenemos una escala que se llama la escala de Bristol, que debemos utilizar para digamos que caracterizar la consistencia de las deposiciones. En algunos textos mencionan de que debemos hablar del olor de la deposición. Habitualmente algunas enfermedades como las hemorragias de vías digestivas altas van a producir melenas y las deposiciones de estos pacientes normalmente son bien fétidas, ¿ya? La coloración, entonces, aclarar el color de la deposición. Si el paciente hace deposición negra, ¿ya?, es típica de las hemorragias de vías digestivas altas, o también las puede hacer sin color, porque cuando tenemos obstrucciones de la vía biliar, la bilis nos sale, y no solamente la bilis nos sirve para emulsificar la grasa, sino que también tiñe la materia fecal. Y entonces en estos casos muchas veces no las tiñe y las heces se ponen blancas, que se llaman acólicas, ¿ya? También saber si tienen presencia de moco o sangre, sobre todo en las disenterías, ¿ya? Y la fiebre, que es otro de los síntomas que habitualmente el paciente presenta. Entonces, importante, no es lo mismo tener un dolor abdominal sin fiebre, porque nos está diciendo que hay un fenómeno inflamatorio, a que sí tenga, no tenga fiebre. Entonces, por eso es que es importante describirla y saber si el paciente se la midió o no para poderla registrar en la historia clínica. Bueno, los vómitos, otro de los síntomas. Es importante que los vómitos los categoricemos. Como les digo yo a los estudiantes, le pongamos el segundo apellido. Entonces, por ejemplo, si el vómito es de tipo, es amarillo, amargo, ¿ya?, o verdoso, le llamaremos vómito bilioso, ¿ya?, o con bilis. Si tiene sangre, entonces hablaremos de los vómitos hemáticos o de la hematemesis, ¿ya? Si tiene contenido de materia fecal, entonces hablaremos de vómitos fecaloides, sobre todo en las obstrucciones intestinales. Y aquellos pacientes que hacen vómitos después de haber comido, vamos a tener vómitos de contenido alimenticio, o también lo podemos mencionar como vómitos postprandiales. Otro tipo de vómitos es aquellos pacientes que presentan vómitos sin haber consumido algún alimento, y normalmente el vómito tiene un aspecto blanquecino mucoide, ¿ya? Que es lo que llamamos nosotros vómitos de contenido gástrico, porque simplemente el paciente está botando ácido clorhídrico y el moco que protege normalmente las mucosas. Siempre debemos medir el número de vómitos. Aquellos pacientes que nos digan el número específico del vómito los anotaremos. Algunos pacientes han perdido la cuenta de las veces de los vómitos que han tenido, entonces simplemente decimos que los vómitos son incontables, pero es importante que los registremos. Y en aquellos pacientes que en varios días, 4 o 5 días, hayan tenido varios episodios de vómitos, no mencionemos cada día cuántos vómitos ha hecho, sino que sacamos un promedio y decimos que el paciente está haciendo aproximadamente 4 vómitos al día. Y de esa forma registramos en la historia clínica. Bueno,
Inmediatamente ya hemos conocido las características de los síntomas y los hemos descrito, vamos a hacer lo que es la inspección del paciente cuando lo vayamos a evaluar. Entonces, empecemos diciendo de que la fascia es uno de los aspectos importantes en las patologías del abdomen. Entonces, vamos a tener la llamada fascia ictérica en aquellos pacientes que hacen patologías que obstruyen la vía biliar. Las hepatitis, o inflaman el hígado, las hepatitis, la colecistitis, los carcinomas de páncreas, aquellos pacientes que tienen fenómenos neoplásicos, vamos a tener la fascia neoplásica, ¿ya? O caquéctica, ¿ya? En donde el estado del paciente está como una condición premortem. Tenemos la fascia álgida, que es la más frecuente, típica de los pacientes que tienen patologías como los cálculos biliares o los cálculos renales, ¿ya? Y la fase hipocrática, que es típico de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que no va a estar tan deteriorado como el paciente que hace la fase caquética, pero sí en aquellos pacientes que hacen patologías crónicas, como por ejemplo enfermedad de Crohn, en donde el paciente va a estar con ojos hundidos, o sea, en oftalmo, va a tener nariz fileña, pómulos prominentes, piel pálida. ¿Listo? Bueno, otras cosas que tenemos que describir en la evaluación del paciente es las características de la piel. Entonces, si es brillante, si es seca, si es áspera, si está arrugada, si es prominente. Entonces, por ejemplo, en las mujeres embarazadas o que tienen ascitis, habitualmente encontramos pacientes con piel lisa y brillante, ¿ya? O en los pacientes que tienen desnutrición o tienen enfermedades crónicas como la TBC, vamos a tener pacientes con piel arrugada y con pliegues. ¿Listo? Describir las cicatrices. Es habitual que el paciente, en muchas ocasiones uno le pregunta si le han hecho alguna intervención quirúrgica o le han hecho algún procedimiento. Habitualmente nos dice de que no le han hecho nada. Y cuando uno va a hacer el examen físico se encuentra con cicatrices en el abdomen. Entonces, de esa forma sabemos probablemente qué intervención quirúrgica le hicieron. Entonces, describir todas las cicatrices, si tienen queloide o no tienen queloide, si tienen alguna deformidad. Nos apoyan patologías como las obstrucciones intestinales, que son típicas en los pacientes que han sido sometidos a cirugía. Ya. Signos de hemorragia o trastornos vasculares podemos ver en la pared del abdomen. ¿Ya? Entonces, en aquellos pacientes que hacen hemorragias internas, como por ejemplo las pancreatitis hemorrágicas, las rupturas de vísceras sólidas como el hígado y el vaso, el embarazo ectópico, puede la piel, parte externa, teñirse de color violáceo y entonces vamos a tener signos específicos como por ejemplo el signo de Cullen, que es típico de los pacientes que tienen pancreatitis hemorrágica y vamos a tener una coloración violácea periumbilical, ¿ya? O el signo de Gray-Turner, el paciente va a tener la coloración violácea en la zona parietocólica, o sea, en las zonas de los lados o las paredes de los lados del abdomen. En este caso, por ejemplo, el paciente también tiene una pancreatitis hemorrágica en donde tiene el signo de Cullen y también tiene el signo de Gray-Turner. Y en aquellos pacientes que se le vea circulación colateral, como por ejemplo los que hacen cirrosis hepática, en donde vamos a ver circulación alrededor del ombligo, producto de la patología abdominal. Es importante hacia dónde normalmente se orienta la cicatriz umbilical. Es frecuente que los pacientes que hacen ascitis hagan hasta inclusive hernias umbilicales y hacen protrusión del ombligo. Entonces, habitualmente, como decimos vulgarmente, el ombligo puede estar mirando hacia abajo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen patología renal, de hígado o de vaso, en donde el peso del órgano hace de que haya descenso del líquido hacia la parte baja del abdomen y por eso es que el ombligo, la cicatriz umbilical la vemos hacia abajo, o como en las embarazadas que la lesión crece de abajo hacia arriba, o los tumores pélvicos en donde el ombligo se va a ver orientado hacia arriba.
Y es importante que siempre mencionemos las características del abdomen. Así como en el tórax hablamos de tórax en tonel, tórax en quilla, ya aquí vamos a hablar también de abdomen globoso. Por ejemplo, pacientes que tienen obesidad, meteorismo, tienen tumores en donde el abdomen se va a poner abultado, ascitis, ¿ya? Entonces el abdomen lo vamos a llamar globoso. Podemos tener el abdomen plano, típico de aquellos pacientes que son delgados o atléticos, como vemos en la diapositiva, o podemos tener abdomen asimétrico, ya, típico en los pacientes que hacen tumores localizados hacia los extremos de la cavidad abdominal, ya que producen deformidad de la pared abdominal. Bueno, después de esto que hacemos la inspección, normalmente en los otros sistemas llevamos un orden que es inspección, palpación, percusión y auscultación. En el abdomen cambia ese orden. En el abdomen vamos a hablar de inspección, auscultación, después palpación y percusión. ¿Cuál es la razón? La razón es que en ¿cómo que se llama? Si palpamos y percutimos antes de ocultar, esas maniobras que nosotros hagamos en la pared abdominal, vamos a inducir que se modifiquen los movimientos peristálticos porque los estimulamos y eso va a hacer de que cambie las características del examen físico del paciente. Entonces, por eso es que primero ocultamos y después palpamos para que si se llegan a cambiar las características, ya hayamos ocultado el paciente. La segunda razón es que si por alguna razón yo encuentro a la inspección un abdomen que tenga latido abdominal, o sea, que yo sienta que sincrónicamente el abdomen se mueva y después yo lo ausculto y oigo un ruido similar a un soplo, estoy ante una patología vascular de abdomen y ese paciente no se debe palpar. Y por eso es que debemos estar atentos a eso, que primero debemos auscultar después de haber inspeccionado al paciente. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la auscultación? En la auscultación vamos a buscar fetocardias, vamos a buscar, sobre todo en las mujeres embarazadas, ¿ya? Vamos a buscar soplos, ¿ya? Con la finalidad de que descartemos patologías vasculares del abdomen, ruidos intestinales, que son los que llamamos la peristalsis, ¿ya? Entonces, hay una variabilidad amplia de los márgenes y de los intervalos de cuáles son normales, cuándo están aumentados, pero en términos generales la mayoría de los individuos de los autores coinciden en que los ruidos peristálticos normales son de 7 a 15 por minuto. Ya. Los ruidos cuando están disminuidos, cuando están menor de 7, ya aumentados mayor de 15 y consideraremos ruidos ausentes o negativos cuando no oigamos ningún ruido. Continuando, es importante que tengamos presente y conocer todas las divisiones del abdomen. El abdomen se divide realmente en 9 cuadrantes, que son los hipocondrios derecho e izquierdo, los flancos derecho e izquierdo, las fosas ilíacas derecha e izquierda y el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio, ¿ya? Entonces, debemos conocer qué estructuras abdominales están ubicadas en cada una de ellas, porque de esa forma, cuando el paciente nos mencione cuál es el punto doloroso que presenta el paciente, podamos pensar en esas vísceras que están comprometidas. En algunas circunstancias, a veces los pacientes nos dicen, doctor, me duele del ombligo para abajo todo. Entonces podremos hablar de en mi abdomen superior, en mi abdomen inferior, en mi abdomen derecho y en mi abdomen izquierdo. Pero habitualmente debemos utilizar estas divisiones del abdomen. Entonces, eso con relación cuando vayamos a hacer la palpación. ¿En qué consiste la palpación? Con la palpación yo voy a tocar el abdomen de este paciente.
¿Cuáles son las características que debemos tener presente en este paciente? Primero tenemos que tener esta premisa que nos quede claro. Ninguna víscera sólida del abdomen es palpable. Si yo palpo alguna masa que sospecho de que esa víscera está aumentada de tamaño, estoy ante un problema abdominal ya que debo aclarar. ¿Listo? Entonces, la palpación puede ser unimanual o bimanual. Unimanual cuando utilizo una sola mano, bimanual cuando utilizo las dos manos. Entonces, unimanual, simplemente pongo mi mano sobre el abdomen y lo empiezo a palpar. Así es que yo palpo con una mano. Pero también puedo hacer maniobras como por ejemplo los puntos ureterales en donde yo solo con un dedo voy a hacer la presión y de esa forma voy a conseguir el signo que estoy buscando. Ya. Puede ser bidigital, como ocurre, por ejemplo, puede ser con dos dedos, como cuando vamos a hacer la maniobra de PRON, que ahorita la voy a mencionar, y voy a buscar el punto cístico y ahí yo hago mis manos en esta forma, en forma de mariposa, y mis dos pulgares los pongo sobre el punto cístico para buscar el signo positivo doloroso del paciente. Pero también la evaluación puede ser bimanual. Bimanual es cuando yo utilizo las dos manos. Listo, entonces pueden ser con manos separadas, o sea, yo poniendo mi mano aquí y la otra en el dorso, la pongo acá atrás y hago como una forma de peloteo. Hago hacia arriba el dorso y hacia abajo el abdomen y de esa forma trato de palpar la víscera. O puede ser con las manos yuxtapuestas, o sea, una encima de otra y yo haciendo de esta forma la palpación del abdomen. Bueno. Dentro de la palpación del abdomen también entra el tacto, que puede ser rectal o vaginal. Rectal para buscar signos de dolor con relación a la patología abdominal. Vaginal, bueno, muchas veces la paciente, no solamente el tacto vaginal se hace para evaluaciones ginecológicas, sino también para evaluaciones abdominales, ya que el fondo de la vagina coincide con el fondo de saco de Douglas y de esa forma yo puedo encontrar zonas dolorosas positivas relacionadas con patología abdominal. Bueno, ahora vamos a entrar en los diferentes puntos, signos y zonas que podemos encontrar en el abdomen para poder evaluar a un paciente. Entonces, empecemos con el punto cístico. Ya, entonces, el punto cístico es un punto que vamos a ubicar si esta es la reja costal de este paciente. Lo vamos a encontrar sobre la línea medio clavicular con la intersección de la reja costal. Este es el punto cístico. Ahí en ese punto cístico yo voy a buscar un signo que se llama el signo de Murphy. ¿En qué consiste el signo de Murphy? Consiste en que yo voy a poner mi mano, una mano, dos manos, la maniobra de PRON, que puede ser así, cualquiera de esas posiciones yo voy a buscar y simplemente voy a buscar el signo de Murphy, que consiste en que yo pongo la mano aquí y le digo al paciente que inhale. Este paciente cuando toma el aire, yo voy a hundir con mis dedos. Cuando hunda con mis dedos, si consigo que el paciente corte la respiración, o sea, que no haga la inspiración profunda, estoy ante un signo de Murphy positivo. Si el paciente inhala y exhala y solo refiere que le duele o le molesta, estamos ante solamente un dolor en el hipocondrio derecho. Pero aquel paciente que yo le hunda y el paciente cuando tome la inspiración corta la respiración o cesa la inspiración, el paciente va a tener signo de Murphy positivo. ¿Por qué se presenta esto? Porque cuando nosotros inspiramos, los diafragmas se aplanan y hunden o hacen descender el hígado y la punta de tus dedos van a tocar la vesícula biliar. Si esta está inflamada, es un signo local de colecistitis, o sea, de inflamación de la vesícula. Tenemos también los puntos ureterales, que son superior, medio e inferior. ¿Listo? Entonces empecemos con cómo se ubican. Entonces, ¿cómo se ubica? Entonces yo voy a pasar una línea media que corta el ombligo. ¿Listo? Voy a buscar los bordes externos
de los rectos abdominales, los bordes externos de los rectos abdominales. Entonces, una línea que traspasa el ombligo en forma transversal. Entonces, donde la línea transversal del ombligo intersecta los bordes externos de los rectos abdominales, están los dos puntos ureterales superiores. Ahí yo con un dedo voy a hundir y consigo dolor en el paciente. ¿Ya? ¿Por qué se produce ese dolor ahí? Porque simplemente ese punto coincide con las estrecheces anatómicas que tiene el riñón. La primera estrechez anatómica que tiene el riñón es la unión pelvis-ureter, ¿ya? Y entonces este punto coincide con esa zona y por eso al paciente le molesta, ¿ya? Tenemos el punto ureteral medio. ¿Cómo se calcula el punto ureteral medio? Buscamos las crestas ilíacas anterosuperiores. En este caso vienen así, ¿ya? Aquí está la cresta ilíaca anterosuperior. Pasamos una línea que una las dos crestas ilíacas anterosuperiores y en donde se intersectan con los rectos abdominales, ahí yo voy a hundir y voy a conseguir dolor. Ese segundo punto ureteral coincide con que el ureter por esa zona pasa por debajo de la arteria ilíaca y la arteria ilíaca le confiere una pequeña estrechez y estructuras como los cálculos cuando empiezan a descender se pueden atrancar en esa zona y producir dolor. Y tenemos el punto ureteral inferior, que realmente el punto ureteral inferior no lo palpamos en parte abdominal, sino por tacto rectal o tacto vaginal, ya que el cálculo normalmente se ubica en la cara posterior de la vejiga cuando el ureter está entrando a la vejiga. Como entra por todas las capas musculares de la vejiga, esta digamos que transección o atravesamiento que hace el ureter le confiere un mecanismo valvular de modo que la orina que llega a la vejiga no se devuelve hacia el ureter. Y entonces, como ahí hay una estrechez, el cálculo se atranca ahí y va a producir los dolores bajos pélvicos del paciente. Pasemos ahora a mencionar lo que hablamos ahorita, el signo de Murphy, la maniobra de Prone, que es poner los dedos como si fueran unas alas de mariposa y yo los dos pulgares los voy a poner el punto cístico y de esa forma voy a buscar ese signo. Palpación de hígado. El hígado se puede palpar de muchísimas formas. Las dos maniobras que más frecuentemente utilizamos son la maniobra de Shofar, que consiste en colocar mi mano no dominante en el dorso del abdomen del paciente, ya mi pulgar tocando la reja costal, así, en esta forma, ¿ya? Y mi otra mano voy a poner en la parte del abdomen. Entonces yo voy a tratar de hacer, como les había dicho ahorita, una maniobra de peloteo para tratar de buscar el hígado. Y voy a hacer movimientos circulares ascendentes hacia el reborde costal, buscando como un escalón, o sea, buscando el reborde del hígado que me dice a dónde, de qué tamaño está crecido ese hígado. Y ¿qué voy a hacer con eso? Voy a buscar hepatomegalias, ¿ya? Y cuando la consiga, si está, por ejemplo, a 2 centímetros del reborde costal, así lo voy a describir en la historia clínica. Hepatomegalia de aproximadamente 2, 3, 5 centímetros por debajo del reborde costal, dependiendo del tamaño que tome el hígado. Esa es una de las maniobras. Las otras, las maniobras que utilizamos también frecuentemente para patología del hígado, es la maniobra de Matthews. Aquí la ubicación del examinador es en la cabecera del abdomen, la cabecera del paciente, y yo me voy a poner con mis manos, como vemos en la diapositiva, a palpar de abajo hacia arriba, ya con una o con dos manos, buscando el reborde del hígado si está aumentado. Si por alguna razón no palpo nada, digo que el paciente tiene un hígado normal. El vaso tiene una palpación muy parecida a la del hígado. Hay muchas maniobras, pero la que más utilizamos es la que llamamos la maniobra en mano de cuchara. Yo me voy a poner en la cabecera del
paciente, del lado izquierdo del paciente, y con mi mano en forma de cuchara, como vemos en la diapositiva, la pongo aquí por debajo del reborde costal y voy buscando si encuentro crecimientos de ese vaso en el paciente. Bueno, palpaciones del páncreas. El páncreas, por estar en una zona transicional del abdomen que se llama la trascavidad de los epiplones, está mucho más posterior con relación a lo anterior y lo posterior de la pared abdominal. Entonces, tenemos varias maniobras para palpar el páncreas. La que más utilizamos es esta que se llama la zona coledocopancreática de Chofari-Rivet. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a pasar una línea que atraviesa el ombligo de arriba hacia abajo y una línea que atraviesa el ombligo en forma transversal, ¿ya? Entonces, en donde se intercruzan, vamos a utilizar el cuadrante superior derecho. En ese cuadrante, yo, como tengo un cuadrante que es de 90 grados, yo lo voy a dividir por la mitad y voy a conseguir dos ángulos de 45 grados. Y voy a tomar el ángulo de 45 grados que está justo hacia la línea media. Ahí voy a 2 centímetros por encima del ombligo y hasta 5 centímetros voy a conseguir una imagen como si fuera de un rombo invertido. Y en esa zona que está aquí dibujada, ¿ya? Ahí yo voy a palpar. Si yo palpo masa, ¿ya? Pensaría en tumores de páncreas. O si consigo dolor en un paciente que estoy sospechando una pancreatitis, estaré ante una de estas dos patologías. Otra de las formas fáciles de palpar el páncreas es utilizando este punto que se llama el punto de Desjardins. Yo voy a buscar el pliegue axilar y paso una línea que va desde la axila hasta el ombligo, más o menos así. Ya entonces. En esa zona yo voy a buscar más o menos 4 traveses de dedos o 5 centímetros por encima del ombligo y ahí voy a encontrar el punto de Desjardins y voy a palpar y lo mismo, voy a conseguir dolor. Si consigo dolor en ese sitio, estaré ante una pancreatitis. O si encuentro una masa, estoy ante la sospecha de un tumor del páncreas. Y tenemos un punto que es un poquito más, digamos que difícil de ubicar, que se llama el punto de Orlowski. Vamos a necesitar las dos crestas ilíacas las dos crestas ilíacas anterosuperiores, ¿ya? Y la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular izquierda, voy a pasar una línea que se conecte con la cresta ilíaca derecha, y la articulación acromioclavicular izquierda voy a hacer una línea que se conecte con la cresta ilíaca izquierda, y de esa forma voy a conseguir como una X aquí, ya, como estamos viendo, y 4 centímetros por fuera del ombligo del lado derecho voy a encontrar como un triángulo, ¿ya? Y en ese punto es el punto de Orlowski, en esa zona, y entonces ahí yo voy a palpar y lo mismo, si encuentro dolor, pensaré en una pancreatitis, y si encuentro masa, en tumores del páncreas. Algunos autores mencionan este punto que se llama el punto de Mayet-Gay, ¿ya? Que se consigue ya un poco más trabajado. Voy a poner el paciente de cúbito lateral derecho, ¿ya? Mi mano izquierda la voy a poner en el hipocondrio izquierdo y voy a hundir hacia arriba para tratar de desplazar el hígado, y con mi mano derecha dominante voy a palpar el flanco izquierdo. Y esta es una maniobra para buscar patología de la cola del páncreas. Bueno. Pasemos ahora a las maniobras de palpación del riñón, ¿ya? Que es otra de las vísceras que tenemos en el abdomen. El riñón, tenemos 3 maniobras básicas que realmente la maniobra se efectúa
de la misma forma cuando yo voy a poner mis manos sobre el paciente, pero lo que va a cambiar en cada maniobra es la postura del paciente. Entonces, la primera maniobra, la de Guyon, que es la que más utilizamos, vamos a poner mi mano en el dorso del abdomen, así metida, ¿ya? Y mi otra mano la voy a colocar en el flanco izquierdo. Y también voy a hacer una maniobra de peloteo, o sea, voy a hundir y echar hacia arriba, hundir y echar hacia arriba. Y de esa forma voy a tratar de mover el riñón. El riñón es un órgano que no tiene ligamentos ni tiene estructuras que lo soporten y por eso es que podemos conseguir esta maniobra. Entonces, esa es la maniobra de Israel, ya, de Guyon, perdón. Tenemos la maniobra de Israel que se hace igual, pero vamos a poner al paciente en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de qué riñón vamos a palpar, porque recuerden de que este es un órgano par. Y entonces voy a hacer lo mismo. Si lo pongo de lado, voy a poner mis manos adelante y atrás y voy a hacer esta misma maniobra de peloteo. Ya. Y tenemos la maniobra de Montenegro, ya, en donde ponemos el paciente en decúbito dorsal, perdón, en decúbito ventral, ya, o en posición prona, o sea, boca abajo, y voy a hacer lo mismo, poner mi mano en la parte de abajo y la otra mano en la parte de arriba, y voy a hacer también maniobra de peloteo. Ya. Algunos autores mencionan que también puedo poner el paciente en posición genupectoral, o sea, apoyado con las manos y las rodillas del paciente, y de esa forma también vamos a conseguir que por gravedad el riñón se eche hacia adelante y pueda ser palpado más fácilmente. Dentro de las maniobras del riñón están lo que llamamos los puntos dolorosos renales, que el que más utilizamos es el costo vertebral o también llamado punto de Guyon, que se ubica en el reborde costal, ¿ya? El reborde costal, ya sea derecho o izquierdo en la parte posterior, cuando llega a las líneas paravertebrales. Ahí yo voy a hundir con mi pulgar y voy a conseguir puntos dolorosos en los pacientes que tienen patología renal. Y tenemos la llamada puño percusión o signo de Giordano, que es simplemente golpear en la parte entre los huesos pélvicos, ya el arelón pélvico y el reborde costal. En esa zona que no hay músculo, no hay tejido óseo, sino simplemente tejidos blandos como los músculos, voy a golpear y si golpeo con mi puño cerrado o con el canto de la mano y consigo estímulo doloroso en el paciente, estoy ante un signo positivo. Bueno, exploración para apendicitis. Vamos a hablar de los signos más frecuentemente que encontramos en los pacientes con apendicitis. Entonces, uno de ellos es ubicar el llamado punto de McBurney. Yo voy a coger el ombligo, ¿verdad? Y voy a pasar una línea que llegue hasta la cresta ilíaca. Esa línea que conecta el ombligo con la cresta ilíaca la vamos a dividir en 3 segmentos, o sea que le hago 2 cortes. En la unión de los 2 bordes, los 2 segmentos internos con el segmento externo, en esta zona está el punto de McBurney, aquí donde está 1. Y ahí yo voy a buscar el llamado signo de Bloomberg. ¿Qué voy a hacer? Voy a hundir aquí en esta zona y voy a soltar bruscamente. Y entonces ese signo de rebote voy a conseguir que si el paciente lo llega a sentir, me haga sospechar el signo de Bloomberg positivo. Tenemos otro signo frecuente que es el signo de Robson, ya, en donde palpamos en un punto similar a la fosa ilíaca, al punto de McBurney en fosa ilíaca, pero en fosa ilíaca izquierda, en este punto yo hundo y el paciente le duele en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué ocurre esto? Porque simplemente el colon descendente, colon transverso y el colon ascendente, cuando yo hundo aquí, el gas que está en el colon descendente se desplaza hacia el colon ascendente y va a mover el apéndice, el ciego, ya, y le va a doler al paciente. Por eso es que si yo hundo en el lado izquierdo, al paciente le duele en el lado derecho. ¿Ya? Otro signo es el signo de Dunphy, ya. ¿En qué consiste? Yo voy a tocar la fosa ilíaca derecha, ya, le hago una ligera presión y le digo al paciente que tosa. ¿Qué pasa cuando tosemos? Nuestro abdomen se estremece y que como se estremece hace un movimiento brusco de la pared abdominal y del ciego y el paciente le va a doler. Entonces cuando uno palpa aquí
y el paciente lo ponemos a toser, le duele, estamos ante el signo de Dunning positivo, ¿ya? Y tenemos el signo del psoas, que se puede hacer de dos formas. Recuerden de que el psoas es un músculo en forma de abanico que sus fibras se inician en las vértebras lumbares desde el L1 hasta el L5 y el tendón se inserta en el trocánter mayor. Su función es extender nuestro miembro, ya sea el derecho o izquierdo, porque el signo de psoas lo utilizamos en apendicitis porque patologías del lado derecho vamos a tener el psoas positivo, pero podemos tener patologías del lado izquierdo y también el paciente tener psoas positivo. Por ejemplo, un paciente con una perforación del colon descendente por una enfermedad diverticular puede tener signo de psoas izquierdo positivo. Entonces, el signo de psoas, le voy a decir, lo pongo en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, y le digo al paciente que eche el pie hacia atrás, y como lo echa hacia atrás, estamos ante el signo de psoas positivo. Ya, el psoas lo que hace es extender nuestro miembro. Así hago hiperextensión y así hago extensión. El cuádriceps hace flexión solamente. Y la otra forma de hacer el psoas es así. Yo vengo y le levanto el miembro del paciente en esta forma, le pongo la mano en el talón y le digo al paciente que pise el pie como si fuera a pisar un pedal. Y cuando hace la extensión, debe haber dolor en la fosa ilíaca derecha. Si hay dolor, estoy ante el signo del psoas positivo, ¿ya? Pasemos a la percusión, ¿ya? Entonces, normalmente la percusión no vamos a tener modificaciones importantes debido a que ¿cómo que se llama? A que vamos a encontrar solamente dos sonidos, ¿ya? Lo que es matidez y lo de que es timpanismo. El timpanismo que está relacionado directamente con la presencia de asas llenas de gas y la matidez cuando tenemos vísceras aumentadas de tamaño porque se pone la zona sólida y por eso vamos a encontrar la matidez. Entonces es típico que cuando encontremos timpanismo vamos a encontrar pacientes con asas intestinales llenas de gases o líquido que también nos puede dar matidez. Y cuando tenemos sonido mate, vamos a tener más que todo sonido por tumores, masas, que son los que aumentan la densidad del pulmón. Y una de las características importantes que podemos encontrar o que desarrollan los pacientes es la ascitis, que se produce por muchos mecanismos. Tumores que hacen que se libere líquido, patología renal que hace que nuestro abdomen retenga líquido en esa cavidad, ya que los pacientes renales pierden las proteínas y por disminución de la presión oncótica se libera líquido en cavidad abdominal. Los pacientes que tienen patología hepática, ya sea por hipertensión portal, que también favorece que se extravase líquido, pero ayudado aún más porque los pacientes hepáticos no producen proteínas y también se les disminuye las proteínas, entonces van a producir transsudados hacia la cavidad abdominal. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si un paciente verdaderamente tiene un abdomen prominente por líquido o por alguna otra razón? Entonces, tenemos las maniobras para determinar si el paciente tiene ascitis. Una de ellas es la onda ascítica. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Simplemente yo le pido a un compañero o al mismo paciente que me colabore para que me ponga la mano en esta zona, para evitar que la vibración que yo voy a producir se transmite por la piel, sino que se transmite por el líquido que está en la cavidad abdominal. Yo, cuando el paciente ya tiene la mano aquí, yo golpeo esta zona y pongo mi mano en la zona opuesta. Y cuando yo haga así, voy a sentir la vibración allá del golpecito que hago sobre la pared abdominal y eso me está diciendo de que el paciente tiene líquido en cavidad abdominal o ascitis. La típico abdomen del paciente con ascitis se le llama abdomen batracio, típico de los batracios, que son un tipo de reptiles, los sapos, las ranas. Ellos no tienen músculos rectos abdominales y cuando tú los pones en esta posición, las paredes parietocólicas, o sea, estas zonas, se llenan de líquido y por eso que ustedes vemos aquí que el abdomen es como redondeado, típico del paciente que tiene ascitis. Entonces eso es una parte desde el punto de vista inspección que me hace también a mí sospechar que el paciente tiene ascitis. Y el otro signo se llama signo de la matidez cambiante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un paciente en decúbito dorsal, hacia el centro se van a ir las asas intestinales porque el gas se va para allá, pero el líquido se va hacia los flancos, o sea, se escurre hacia las paredes
parietocólicas. Entonces, si yo percuto aquí en esta zona de los flancos, voy a encontrar matidez y aquí en el centro timpanismo, ya, por las asas intestinales. Si este paciente lo pongo en decúbito lateral derecho, o sea, lo inclino hacia acá, el líquido se va a ir para abajo, entonces del ombligo hacia el flanco derecho va a haber matidez y en esta zona que antes había matidez va a haber timpanismo porque las asas se van para arriba cuando están de cúbito, o sea, cuando está de lado, ¿ya? Y eso, por eso se llama signo de la matidez cambiante. Bueno, y simplemente siempre tener en cuenta que todos los días aprendemos y entonces hay que examinar y evaluar en forma adecuada porque en algún momento, si yo lo tomo muy a la ligera, puedo cometer errores y llegar a malos diagnósticos que no van a favorecer al paciente. Que tengan buen día.